El 21F, Día de la Mentira, va a ser para nosotros el día de la proclamación de nuestro candidato Evo Morales. Y por último, Cochabamba dijo sí en el referéndum del 21F. Y yo creo que hay que ser un poco más serios, ¿no? Yo pretendo, con documentación en mano, demostrar que lo que afirma acá la diputada no tiene fundamento. Y voy a decir por qué. ¿Por qué nosotros estamos llevando nuevamente la candidatura del hermano Evo Morales para que se postule el 2019 a raíz de la sentencia constitucional? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional de acuerdo al Código Procesal Constitucional, de acuerdo a la Constitución Política del Estado? Interpretar la Constitución de acuerdo a la voluntad del constituyente. Y lo que afirma aquí la diputada no es cierto, porque la voluntad del constituyente referente a la reelección del presidente y el vicepresidente no fue la que está establecida actualmente en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. La voluntad del constituyente, y eso es lo que tiene que interpretar el Tribunal Constitucional Plurinacional, se visibiliza en la Comisión 7. Y en la Comisión 7 la voluntad del constituyente fue que la elección del presidente y el vicepresidente sea de manera continua, porque el soberano es quien lo define. ¿Cuándo se cambia esto? Se cambia justamente porque la oposición no quiere aprobar esa Constitución, toda esa unidad que hacía la Constitución Política del Estado. ¿Y por qué no quiere aprobarla? Lógicamente, porque había muchos artículos que iban en contra de un posicionamiento político tradicional, de la práctica de los partidos tradicionales neoliberales que endeudaron a este país, vendieron los recursos naturales, etc. ¿Qué pasó? Hubo una reunión en Cochabamba en la que se modifican 100 artículos de la Constitución, es decir, de la voluntad del constituyente. Y se promulga una ley en el Congreso, en ese Congreso, por entonces, adversario al pueblo. Y en ese Congreso se modifica lo que era de manera continua, lo que era el espíritu del constituyente y la voluntad del constituyente. Y las actas, las resoluciones, están en la enciclopedia de la Asamblea Constituyente. Entonces no es cierto lo que dice acá la diputada. O sea, tiene que leer, tiene que informarse, tiene que recurrir a las actas, te dejé hablar, perdón, recurrir a las actas, etcétera. Entonces, para que se apruebe la Constitución fue el Congreso el que modifica el artículo 168, que en ese momento ni siquiera era ese su numeral. Entonces, ¿qué es lo que hace la sentencia constitucional? También la diputada dice que van contra la Constitución. Hay que tener una visión totalmente reduccionista de la Constitución y de las luchas políticas de este país para decir que no se está respetando la Constitución, cuando la sentencia constitucional, que tiene aquí 80 páginas, que es bueno que la oposición lea para que no cometa errores como ya han cometido al enviar sus reclamos a la Corte. En estas 80 páginas están los fundamentos jurídicos del fallo constitucional. Y se está defendiendo la Constitución porque un principio constitucional de interpretación de la Constitución es basarse en la parte principista de la Constitución. Y en la parte principista de la Constitución, ¿qué dice? El artículo 26 y el artículo 28, sobre todo el 26, que se deben respetar los derechos políticos, el sufragio, que se lo convoque activamente, etcétera, etcétera. Y el artículo 28 dice que hay 3 causales para que los derechos políticos sean suprimidos: traición a la patria en un ejército, tomar armas en un ejército enemigo en contextos de guerra, defraudación de los recursos públicos y traición a la patria. Esos son los que dice el artículo 26 y 28 de la Constitución. Pero además nuestra Constitución es básicamente progresista e internacionalista en el ámbito de los derechos humanos. El artículo 256 y el artículo 13, que no lo pudieron cambiar felizmente en esas negociaciones que se hizo en Cochabamba, eso dice que los tratados y convenios internacionales se aplicarán de forma preferente a la Constitución. Y la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23 pone exactamente lo que llaman los juristas los numerus clausus. ¿Cuándo se puede suprimir
la repostulación, etcétera. Y cuando él dice por cuestiones de edad, nacionalidad, defraudación al fisco, pero nunca dice que se puede reglamentar o limitar el mandato. Esos artículos de la Corte son suficientes porque tanto el 13 como el 256 afirman que la Constitución y o Constitución cedo mi derecho preferente en función de los tratados y convenios internacionales que reivindican respetar los derechos políticos sin discriminación y, lógicamente, en base a la igualdad. Entonces, la sentencia constitucional, además, tiene un principio que todos los juristas y el derecho internacional lo rigen. ¿Cuál es este? En la Constitución tú tienes la parte principista, que son las normas constitucionales principistas de principios y las normas constitucionales reglas. El artículo 68 es una regla, es decir, pone un límite y pone el tiempo del mandato. Entonces, por principio jurídico y porque la Corte así lo ha determinado, es la parte principista de la Constitución la que prevalece sobre la parte de reglas. Entonces, el artículo 26, que es amplio para reivindicar los derechos políticos, prevalece sobre el 168. Con esto concluyo. Hay una contradicción y una antinomia constitucional en nuestra Constitución Política del Estado a raíz de esas reuniones que hubo en Cochabamba. ¿Cómo se resuelve esta antinomia? Y no es la primera vez, o sea, en todo el mundo hay artículos, dice, la inconstitucionalidad de la Constitución. Por ejemplo, Alemania ya tuvo este debate, que es un Estado federal, y hay muchos juristas internacionales, sobre todo los alemanes, que han aportado este debate. Y dice, la inconstitucionalidad de la Constitución en Alemania, y porque hay artículos contradictorios. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Y cómo lo resolvieron en Alemania y también en España? En base justamente a las normas constitucionales principistas que prevalecen de manera favorable sobre las reglas. Entonces, esto de la inconstitucionalidad y la contradicción ha existido en muchas constituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania, los juristas, los intelectuales alemanes, la oposición y oficialismo en Alemania con la realidad boliviana? Que en la realidad boliviana no se encara ese debate con altura, sino con mentiras, con tergiversaciones, etcétera. Y por último, con esto concluyo, porque son varios puntos que yo quiero desarrollar en función del fallo, que yo me imagino que a lo largo de la entrevista voy a tener oportunidad, que para nosotros el 21F es el Día de la Mentira. El Día de la Mentira porque se trató de dañar la imagen de un presidente a través de una política mediática basada en el escándalo. Y eso que dicen de plataformas ciudadanas, por favor. Por ejemplo, en Santa Cruz, Cuñambarete, que dicen que es una organización ciudadana y además se han puesto un nombre guaraní, ¿quién lo lideriza? La cuñada de Valverde, que es el que el primero me mintió a la población y hizo toda una política mediática basada en el escándalo para descalificar e influir psicológicamente en la ciudadanía, desprestigiando al presidente. ¿Y de dónde viene esta estrategia psicológica de guerra, de desprestigio? Viene, con esto concluyo, hay un libro de Hitler que dice Mi lucha, y dice hay que atacar psicológicamente. Entonces las prácticas fascistas, dictatoriales, vienen de la oposición.